vendedor se sigue estirando de una manera no muy común. Nuevamente aquí seguimos actualizando niveles. Nivel de entrada de compradores. Fíjense, este es el nivel propio de una entrada. Si me toca antes, no me rompió. La idea era que si me tocaba antes este nivel, antes de los primeros 30 segundos, tomar una entrada 1 minuto. Pero estamos viendo que me rompió muy fuerte, ya no me arriesgo a tomar ahí la entrada al alza sobre este nivel. Aunque igualmente así mismo estamos viendo reacción, no me arriesgo. Esperaría que de pronto el precio nos deje por el nivel, por el sector. Vamos a ver. O si ya quiere. Listo, me está generando una velita. Aquí sí me voy a ir con una entrada al alza, muchachos. Después de tanto tiempo que veníamos esperando que el precio empezara a girar, ya por fin esta velita, aparte que es una vela martillo alcista, que nos confirma cambio de tendencia. En la formación de la vela también me estaba ya empezando a indicar eso. Aquí empezamos a ver ya que el vendedor empezó a avanzar de manera más desproporcionada, viendo que desde el principio aquí no estaba avanzando, estaba avanzando muy pequeño, con debilidad. El comprador ya nos está empezando a mostrar reacción de este sector desde velas anteriores. Entonces asimismo aquí por este sector ya nos está empezando a mostrar reacción el comprador. Igualmente vamos a ver la velita, cómo se nos formó, qué fue lo que nos dijo. Bueno, listo, entonces aquí ya como veníamos viendo el contexto, primero volvamos a analizar bien el contexto. Veníamos sobre una tendencia alcista muy fuerte, ¿no? Aquí igualmente ya estamos sobre un rango, el precio nos está empezando a generar un rango con ciertos avances hacia la baja. Todos estos niveles ya los teníamos trazados, ya estamos esperando el precio, obviamente por este sector, porque sabemos que son niveles fuertes, niveles de polaridad, donde el precio, fíjense aquí, venía con este impulso, el precio aquí lo utilizó como resistencia, después de que lo rompió y volvió a llegar a este sector. Fíjense como la zona la utilizó como un apoyo. Aquí nuevamente ya sabíamos que todo esto es una zona importante de compradores. Estamos esperando el precio, cómo nos confirmaba ahí la reacción para tomar así sea una velita al alza, ¿no? Listo, y aquí ya tenemos todos los apoyos de niveles, zonas de compradores que nos mostraba la velita. Estamos esperando cierto desespero ya del vendedor sobre ese sector, ¿no? Entonces en la velita que me empezó ya a mostrar, nuevamente aquí, en la velita anterior estábamos viendo ya que a lo último el precio en este punto ya empezó el vendedor a generar un estiramiento un poco anormal, justamente para llegar a este sector al que teníamos ya marcado. Listo, ahora sí que vimos en la formación de la vela para tener la confirmación de entrada. Como les dije, el vendedor vemos que empezó a avanzar lento, está avanzando lento después de que veníamos en un momento muy fuerte. Sectores del comprador, puros niveles del comprador. Entonces ya estamos viendo pérdida de fuerza del vendedor sobre ese sector. Aquí el comprador empieza a avanzar lentamente, a responder lentamente. El vendedor igualmente sigue avanzando muy lento. Aquí llevamos alrededor de 15 minutos. El vendedor no ha podido romper este nivel que tenemos marcado. ¿Cómo lo rompe? Con un fuerte latigazo. Inmediatamente después de ese latigazo pierde fuerza. El comprador empieza a avanzar. Vendedor nuevamente quiere seguir avanzando. No puede superar por mucho su mínimo anterior. Inmediatamente el comprador ya empieza a apoyarse de la zona y empezar a generar más dominio, ¿sí? Más dominio sobre la vela, no dejar avanzar al vendedor después de tanto tiempo que venía avanzando. Entonces esta presión de parte del comprador nos empieza a mostrar ya un posible cambio de tendencia para la próxima velita, como nos resultó justamente aquí. Listo, entonces fijémonos igualmente como es una zona bastante bastante fuerte, bastante reacción. El precio nos va a generar sí o sí una acumulación sobre este sector, como les decía, para que ya sea querer seguir avanzando hacia abajo o nuevamente volver a tomar su impulso, retomar su tendencia alcista. Más espacio aquí al contexto, vamos a ver qué
más podríamos estar esperando? Igualmente, fijémonos cómo tenemos aquí esta línea de tendencia, de la tendencia general. El precio fácilmente puede querer generar un estiramiento a este punto para seguir con su tendencia. Igualmente, si seguimos viendo fuerza, rompimientos aquí, ya nos puede estar confirmando el verdadero cambio de tendencia de todo este movimiento alcista que se empezó a generar desde acá. Aquí vamos a ver si podemos aprovechar este patrón fractal. Aquí ya estoy viendo fuerza de esta velita. Igualmente sabemos que es un sector peligroso para tomar entraditas aquí en continuidad. Aquí poder de pronto aprovechar el patrón killer que se nos está generando ya hace un buen tiempito, pero igualmente estoy viendo mucha presión de esta velita, estoy viendo mucha presión alcista, lo cual aquí podría romper ya el patrón, generar el rompimiento de estos niveles, querer llegar aquí más alto, tomar un punto más alto. Vamos a ver, de pronto nos genera una velita aquí chiquita apoyándose sobre este sector y así mismo querer seguir avanzando. Me genera una velita muy pequeña, igual veo mucha indecisión, no tomo entradas hacia ningún lado. Las velitas así doji pues suelen ser mucho más confusas porque nos muestra mucha indecisión, obviamente. Entonces mejor no operar esas velitas, esperar. Sigo viendo una presión constante del vendedor. Veo en la formación una presión constante del vendedor con cambios irregulares, pero aún así estoy viendo como cierto dominio. Vamos a ver si se nos genera, qué nos genera la velita, si de pronto ya este movimiento nos puede representar en vez de fuerza desesperación también. Vamos a ver qué sucede aquí en este punto. Igual es una entrada peligrosa, estamos sobre una zona de acumulación con muy poco espacio donde el precio fácilmente puede llegar a este punto, rebotar o simplemente aquí querer seguir rompiendo. Pueden suceder muchas cosas. Igualmente ya saben, la formación, la interpretación del movimiento de la vela nos va a decir mucho. Nos puede estar diciendo prácticamente el 50%, el 100%, si tú puedes operar realmente solo con la formación de la vela, porque esta formación es la psicología de este movimiento y la formación, la interpretación de este movimiento de acá nos está dando una respuesta de qué es lo que va a hacer la próxima vela, no exactamente qué va a hacer, pero igual si estamos viendo aquí todo este movimiento nos puede representar, es una suma, ¿sí? Ya sabemos que esto lo podemos ver como una contienda entre compradores y vendedores, ¿sí? Una lucha entre compradores y vendedores constante. Ya saben, velita, movimiento arriba, comprador, movimiento hacia abajo es vendedor. Entonces, asimismo, como interpretamos estos movimientos de aquí, estos mismos movimientos tenemos que interpretarlos de manera muy similar, pero aquí tenemos que hacerlo de manera mucho más rápida. Eso es lo que se vuelve más complicado. Pero asimismo, cuando tú empiezas a saber que este movimiento de acá no me representó fuerza, sino una desesperación, ¿por qué este movimiento me demostró desesperación? Porque no siguió avanzando. Fíjense cómo este movimiento tan grande no fue apoyado nunca más después por otro movimiento igual de grande, o no necesariamente igual de grande, pero otro movimiento que nos generara fuerza rompiendo su máximo anterior para querer seguir avanzando. Asimismo, como yo estoy viendo aquí que esto es una pérdida de fuerza, una desesperación por querer llegar a este sector, a todos estos niveles donde ya había interactuado el vendedor anteriormente para tomar liquidez sobre estas zonas. Entonces el precio lo que hace es básicamente llegar a este nivel, comprador llegó a este nivel, perdió su fuerza. Entonces aquí empezó a entrar en una acumulación.
llegó con mucha fuerza, aquí empezó lento, 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 así como representamos movimientos lentos acá, aquí digamos el precio empezó acá, el vendedor, aquí empezamos a ver una pequeña lucha, el vendedor quería avanzar desde este punto, fijémonos, aquí un latigazo de desesperación, ¿sí? Todos estos movimientos es la representación de velitas más grandes, ¿no? En este caso de una velita de 1 hora, todo este movimiento de aquí a acá es un movimiento de una vela de 1 hora. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Sí, entonces, como les decía, así mismo tenemos que representar esto igual aquí lo estoy haciendo desde la mitad de la vela de 1 hora a la otra mitad, no nos sirve exactamente. Entonces primero analicemos aquí como un movimiento de 1 hora podríamos dar el veredicto de lo que sucedió aquí a la próxima hora, ¿no? Asimismo como lo que sucede aquí en un minuto, ¿qué podría suceder después al próximo minuto? Fijémonos que aquí hubo una lucha entre compradores, vendedores. Aquí el comprador nos generó un fuerte latigazo a este nivel. Asimismo el vendedor, fíjense cómo empezó. El vendedor no estamos viendo que tenga un avance, pero estamos viendo ya cierta presión de parte del vendedor. Igualmente esto es una lucha entre compradores, vendedores. Comprar nuevamente quiere volver a avanzar, vendedor no lo deja, apoyándose nuevamente este sector, nuevamente una acumulación que hace comprar nuevamente, generar un impulso, rompimiento, pero ¿de qué manera? Después de todo este tiempo tratando de avanzar, y fíjense cómo desde este punto, desde este nivel, el comprador no podía avanzar porque el vendedor no lo dejaba. Y el vendedor, en el momento en que llegaba a este sector, le respondía con fuerza a sus movimientos, ¿sí? Entonces una constante presión acá, el que quería dominar era el comprador, pero nunca vimos eso. Nos demostró eso, de que quería dominar pero no pudo, desesperándose al final de la vela, generándonos, fíjense en esta hora de la vela, generándonos. Entonces aquí, ¿cuál sería el veredicto? Según lo que estamos viendo, si aquí hay una desesperación de parte del comprador en este punto, pues que a la próxima hora la vela de 1 hora, ¿sí? Vámonos a la velita de 1 hora, pues va a ser bajista, si se fijan cómo nos generó el desespero a lo último, ya terminándose la velita hasta este punto. Inmediatamente aprovechando el vendedor con una velita a la baja. Asimismo, fíjense, movimiento, un desespero a lo último aquí mismo. Entonces asimismo ya también lo que podemos empezar a interpretar aquí en estos movimientos de esta vela de 1 hora, también podríamos empezar ya a tener cierta idea de qué va a ser a la próxima hora. Entonces todo esto que les estoy mostrando aquí, nuevamente lo pasamos a esta entrada, a esta velita. Analicemos qué sucedió en esta velita sobre este sector de compradores, el cual ya teníamos trazado el precio. Aquí ya habíamos tomado esta entrada. Aquí nuevamente voy a trazar esta velita, que es la que vamos a analizar. Así mismo, como ya sabemos que todo esto era una zona de acumulación, sector de parte del comprador, momentum bajista, que vimos en la formación de la velita. Aquí que empezamos a notar un estancamiento, listo, pero ¿quién está avanzando? El vendedor, ¿no? Aquí nuevamente el comprador entra pequeño, igualmente se estanca en este sector. Desde este nivel que hace el vendedor, aprovecha y nos genera un fuerte impulso. Entonces yo ya les había dicho antes, por el momento, ¿cómo podemos representar esto? No lo sabemos. Por el momento andante, digamos, si estuviéramos en este punto, pues podríamos estar sospechando que puede ser cierta desesperación, ¿no? Pero la respuesta nos la va a decir el que responde, cómo nos va a responder a este movimiento. Si es un movimiento de desesperación, el contrario nos tiene que empezar a responder con fuerza también, ¿no? Porque si es un momento de desesperación, es porque hay hay cierto agotamiento de recursos, hay desesperación utilizando muchos recursos, más bien. Aquí el vendedor utilizó muchos recursos para querer llegar a este nivel. Entonces, si es así, el comprador tiene que empezar a aprovechar esa desesperación y seguir avanzando con respuestas igualmente contundentes. Pero, ¿qué es lo que vemos?
vemos que no fue así, ¿verdad? Vemos que empezó a avanzar nuevamente, se pausa, genera entradas y se pausa, empieza a entrar muy lento. Vendedor nuevamente sigue con su presión, comprador empieza a entrar, vendedor empieza a tener respuestas igual de grandes. Desde este sector, comprador quiere volver a avanzar, pero fíjense que aquí ya hay un nivel del cual él tiene que empezar a romper. Le cuesta romper. Lo que hace el comprador en este punto, ya notando la debilidad del comprador, vuelve a tomar el control de la velita. Fíjense como igualmente sigue avanzando, con cambios de velocidad, pero con constante presión todo el tiempo. Asimismo, por eso tomamos la entradita a la baja. Entonces ya se dan cuenta, voy a dejar el video hasta este punto para que no se me haga muy largo, pero igualmente, en resumen, lo que quería mostrarles era eso, cómo los movimientos que nos va generando aquí mismo el precio, podemos interpretarlo a futuro en muchas velas, y asimismo lo que nos está generando la velita andante, esta velita andante, nos va a dar indicios de qué es lo que va a ser la próxima vela. Nos va a dar básicamente la respuesta de qué posiblemente va a ser la próxima vela. Entonces, chicos, muchas gracias por llegar hasta este punto. Espero les haya sido de utilidad, les haya sido de nuevo aprendizaje. Espero lo compartan con colegas, que esto es información de utilidad. No todos los traders suelen explicar de esta manera el precio, cómo es la psicología del precio, los movimientos. Entonces espero que le den mucho apoyo a este video, asimismo para yo poder seguir haciendo este tipo de contenido para ustedes. Y sin más, muchas gracias nuevamente. No olviden suscribirse, darle a like, compartir, comentar. Y hasta un próximo video. Chao, chao.